Dicen que hubo un hombre en África al que llamaron León de Judá, un emperador que no solo gobernó un país, sino que inspiró una religión. Un hombre que, para millones, no murió jamás. Su nombre era Haile Selassie. Pero, ¿cómo un simple mortal se convirtió en un dios viviente? ¿Cómo un emperador africano llegó a ser venerado en Jamaica, en los guetos de Kingston y en los templos Rastafari de todo el mundo? La respuesta está escrita entre el fuego, la fe y la historia. Era el año 1930. Etiopía, una de las pocas naciones africanas que jamás había sido colonizada, se preparaba para la coronación de su nuevo monarca. Y no sería una ceremonia cualquiera. Cuando Rastafari Makonnen, su nombre original, subió al trono, se proclamó rey de reyes, señor de señores, conquistador del león de la tribu de Judá. Una corona de oro, una túnica bordada en seda y un ejército de tambores anunciaron el nacimiento de una leyenda. Los periódicos británicos lo llamaron el último emperador divino. Pero en Jamaica, al otro lado del océano, muchos creyeron que era el Mesías prometido. Los profetas Rastafari aseguraron que su llegada estaba escrita en la Biblia. Para ellos, Etiopía era la nueva Sión. Y Selassie, el Hijo de Dios encarnado. La profecía decía: reinará el Rey Negro, y el mundo conocerá la redención. Desde ese momento, su nombre dejó de ser solo el de un hombre. Se convirtió en un credo. En los templos, su rostro se pintó como el de un salvador africano. En las calles, los fieles lo llamaban Jarrastafari, Dios viviente. Pero mientras el mundo lo adoraba, los imperios lo vigilaban. Porque detrás del mito había un líder real, un estratega político que soñaba con una África unida, libre y respetada. Y cuando el fascismo europeo llegó a tocar las puertas de su imperio, Haile Selassie no se escondió tras su trono. Cabalgó al frente de su ejército. Y desde las montañas de Etiopía, lanzó una advertencia al mundo. Si la guerra en África no se detiene aquí, pronto llegará a vuestras propias casas. No lo escucharon. Y ese silencio, le costaría al planeta una guerra mundial. Así comienza la historia del hombre que fue emperador, símbolo y dios. El León de Judá. El dios que caminó entre los hombres. Cuando Haile Selassie tomó el trono, Etiopía cambió para siempre. Su reinado no empezó con guerra, sino con una visión: convertir al imperio más antiguo de África en una nación moderna y respetada. Bajo su mando, se construyeron escuelas, hospitales, caminos y ministerios. Abrió las puertas al mundo sin entregar su alma. Era un monarca en el siglo XX, pero hablaba con la voz de los antiguos reyes bíblicos. Cada aparición pública era un ritual. Su mirada firme, su porte impecable, su túnica adornada con símbolos antiguos. Los etíopes lo veían como la reencarnación de Menelik, y el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Y mientras en Europa los reyes eran cuestionados, en África, este hombre parecía estar hecho de otra materia. El trono no me pertenece. Me fue confiado por Dios, para servir al pueblo. Esa frase se volvió ley. Y poco a poco, su figura trascendió los límites de la política. El pueblo no lo veía solo como su emperador, lo veía como el elegido. Su presencia generaba devoción. En las calles, la gente se inclinaba al paso de su caravana. Los monjes ortodoxos lo llamaban defensor de la fe. Los rastafaris, desde miles de kilómetros, lo llamaban el Mesías Negro. Era un fenómeno único, un hombre de carne y hueso, convertido en símbolo divino en un mundo que aún temblaba entre la fe y la razón. Pero Haile Selassie no vivía de milagros. Sabía que África estaba rodeada de amenazas. Al norte, Mussolini soñaba con reconstruir el Imperio Romano. Y en sus mapas, Etiopía aparecía marcada en rojo. Cuando Italia empezó a mover sus tropas hacia el Cuerno de África, Selassie se dirigió a su pueblo. Si caemos, no será por falta de fe, sino por falta de unidad. Con esa frase, el emperador llamó a cada hombre, a cada mujer, a defender la tierra sagrada de los etíopes. Los tambores sonaron, las montañas respondieron, y el León de Judá se preparó para su primera gran batalla. Mientras Europa jugaba con diplomacias, Etiopía se preparaba para luchar por algo más que territorio. Luchaba por su alma. Y Haile Selassie estaba dispuesto a defenderla hasta el final. Octubre de 1935. El rugido de los aviones italianos rompió el cielo de Etiopía. El sueño de independencia africana estaba a punto de enfrentarse con el hierro y el gas. Las tropas de Benito Mussolini cruzaron la frontera con miles de hombres, tanques y aviones. Llevaban un solo mensaje: el nuevo imperio romano ha vuelto. Pero Haile Selassie no huyó. En su palacio, reunió a sus generales, tomó su uniforme de campaña y se puso al frente del ejército etíope. «Defenderemos esta tierra con la ayuda de Dios», dijo, mientras el eco de los tambores retumbaba por las montañas del norte. Los etíopes pelearon con valentía. Hombres y mujeres, campesinos y monjes, todos empuñaron lo que pudieron. Contra los fusiles italianos, ellos tenían lanzas, fe y una convicción inquebrantable. Durante meses resistieron, pero el enemigo usó algo que ni el valor podía detener: gas mostaza. El cielo se llenó de humo venenoso. Las aldeas ardieron. Y los cuerpos quedaron tendidos sobre la tierra que juraron proteger. El mundo miró en silencio. Las grandes potencias, temiendo a Mussolini, no movieron un dedo. En mayo de 1936, Selassie tomó una decisión que dolió más que la derrota: partió al exilio. Dejó su trono para salvar a su pueblo.
Y desde su marcha, el león de Judá ya no rugió con fuerza, pero preparaba su rugido más eterno. Viajó a Europa, no como emperador, sino como profeta. Ante la Liga de las Naciones en Ginebra, se presentó solo, sin ejército, sin escolta. El mundo entero lo escuchó en silencio. Su voz, pausada y grave, atravesó la sala como un trueno contenido. Hoy somos nosotros los atacados. Mañana seréis vosotros. Nadie aplaudió. Algunos fingieron no entender. Pero el eco de sus palabras rebotó por todo el continente. Fue la primera advertencia al mundo sobre el fascismo. Una advertencia que nadie quiso escuchar, hasta que ya era demasiado tarde. En Etiopía, su gente lo lloraba como a un mártir. En Jamaica, lo veneraban como a un dios. Y en la historia, su nombre quedaría grabado como el del emperador que habló cuando todos callaron. El león estaba herido, pero no muerto. Porque los dioses, incluso los de carne y hueso, siempre vuelven. Años después de su exilio, el mundo ardía. Europa se consumía bajo las llamas del fascismo que él mismo había denunciado. Las palabras de Haile Selassie ya no eran una advertencia, eran una profecía cumplida. Desde Londres, el emperador exiliado siguió cada batalla. Su trono vacío en Addis Abeba se había convertido en símbolo de resistencia. Mientras Mussolini celebraba su victoria, los etíopes seguían luchando desde las montañas, ocultos entre el polvo y la niebla. Eran campesinos, pastores, mujeres, niños, pero todos llevaban en el corazón el mismo juramento: el león volverá. Y volvió. En 1941, con el apoyo de las fuerzas aliadas, Haile Selassie cruzó la frontera montado en un caballo blanco. Detrás de él, el pueblo que nunca lo abandonó. Los invasores huían. La bandera tricolor ondeaba de nuevo en el viento. En las calles de Addis Abeba, miles de voces gritaron su nombre. Algunos lloraban, otros se arrodillaban. Era el regreso del hijo, del rey, del símbolo. El león de Judá rugía otra vez. He regresado a mi pueblo, no como conquistador, sino como siervo de su libertad. Con esa frase, Haile Selassie recuperó su trono, pero ya no era el mismo. El exilio lo había transformado en leyenda. Ahora no solo era emperador, era el rostro de la resistencia africana. Su victoria no fue solo militar. Fue moral, espiritual y simbólica. Demostró al mundo que África podía caer, pero siempre se levantaría. Desde entonces, Etiopía se convirtió en faro del continente. Los líderes africanos lo miraban con respeto. Nkrumah, Kenyatta, Mandela, todos encontraron inspiración en su ejemplo. Fue Selassie quien habló de unidad africana antes que nadie, quien soñó con una organización continental que uniera a las naciones libres. Y así nació la Organización de la Unidad Africana, el primer paso hacia la independencia colectiva del continente. Los tambores sonaban de nuevo, pero esta vez no para la guerra, sino para celebrar la dignidad recuperada. El león había vuelto. No solo a su trono, sino al corazón de África. Y su rugido, esta vez, se escuchó hasta los confines del mundo. El león había regresado al trono, pero el mundo que lo recibía ya no era el mismo. La guerra había cambiado las almas, y el sueño africano de unidad empezaba a mezclarse con la ambición, la pobreza y la desilusión. Durante los años 50 y 60, Haile Selassie era más que un emperador. Era un mito viviente. Viajaba por el mundo como símbolo de dignidad africana, recibido con honores de Estado en Europa, Asia y América. Las multitudes lo saludaban, y en cada discurso hablaba de libertad, de justicia, de la hermandad entre pueblos. Hasta que el color de la piel sea tan insignificante como el color de los ojos, no habrá paz. Esa frase, pronunciada en las Naciones Unidas, atravesó los océanos. Llegó a Jamaica, donde miles de rastafaris lo esperaban como el Mesías prometido. Para ellos, Selassie no era solo un líder, era Jarrastafari, la encarnación de Dios en la tierra. Cuando su avión aterrizó en Kingston en 1966, cientos de miles de personas llenaron las calles. Lloraban, cantaban, temblaban de emoción. Bob Marley, todavía desconocido, decía que ese día, el cielo bajó a la tierra. Pero mientras en el Caribe lo adoraban, en su propio país comenzaban las grietas. La modernización no llegaba a todos. Los campesinos seguían en la miseria, la nobleza acumulaba privilegios, y las voces de protesta empezaban a crecer en las sombras. Haile Selassie seguía hablando de paz, pero gobernaba con rigidez. Muchos lo acusaban de no escuchar al pueblo, de vivir rodeado de consejeros que le ocultaban la verdad. El Dios que caminaba entre los hombres comenzaba a parecer distante. El león, cansado de rugir, se refugiaba en el silencio de sus palacios. Y mientras en los templos se cantaban himnos a su gloria, en las calles de Addis Abeba se murmuraba otra melodía, una de hambre, frustración y desilusión. El tiempo, que lo había convertido en leyenda, empezaba también a transformarlo en blanco de la historia. Haile Selassie seguía siendo rey, pero por primera vez, su pueblo comenzaba a preguntarse si su Dios seguía escuchando. Los años pasaban, y el trono de Haile Selassie comenzaba a temblar. El mundo había cambiado. El tiempo de los imperios había terminado, y los viejos símbolos ya no bastaban para llenar los estómagos vacíos. Etiopía, el orgullo de África, enfrentaba una de las peores sequías de su historia. Las cosechas se perdían, el ganado moría, y miles de familias caminaban durante días buscando un pedazo de pan. Mientras tanto, en Addis Abeba, los funcionarios seguían celebrando banquetes en nombre del emperador. La prensa internacional comenzó a mostrar imágenes de niños desnutridos, de aldeas enteras convertidas en polvo.
Y el mundo, que una vez lo había admirado, empezó a juzgarlo. ¿Dónde está el león de Judá ahora?, preguntaban los titulares. Selassie, ya anciano, seguía encerrado en su palacio, rodeado de consejeros que le ocultaban la magnitud de la tragedia. Creía que su pueblo aún lo veneraba. Pero fuera de las murallas, la rabia crecía. Los jóvenes lo acusaban de no entender el nuevo tiempo. Los militares hablaban de revolución. Y entre la nobleza, los susurros se convertían en conspiración. En 1974, el ejército etíope se levantó. Los tanques rodearon el palacio. El aire olía a traición y miedo. El emperador, vestido con su túnica dorada, se acercó lentamente al balcón, miró al cielo y dijo en voz baja: «Todo poder viene de Dios, y a él regresa». No hubo disparos, no hubo batalla. El león fue destronado en silencio. El mismo pueblo que una vez se arrodilló ante él, ahora marchaba por las calles gritando su caída. Haile Selassie fue llevado a un pequeño palacio en las afueras de la ciudad. Allí vivió sus últimos días en soledad. Sin trono, sin corte, sin rugido. Solo con su fe y su historia. Un año después, el mundo supo la noticia: el emperador había muerto. Las versiones oficiales hablaron de una complicación médica. Otros dijeron que fue estrangulado en su cama. Nadie lo confirmó. Nadie lo negó. Así cayó el Dios viviente. Sin gloria, sin multitud, sin canto. Pero los mitos, como los dioses, nunca mueren del todo. En algún lugar de Etiopía, aún se dice que el león de Judá solo duerme. Haile Selassie había muerto, o al menos, eso decía la historia. Pero para millones, su muerte fue solo una ilusión. Porque los dioses no mueren, se transforman. En Etiopía, su cuerpo fue enterrado en secreto. No hubo ceremonias, ni coronas, ni lágrimas públicas. El régimen militar prohibió incluso mencionar su nombre. Querían borrar su legado, su imagen, su voz. Pero lo que no sabían, es que su voz ya resonaba en todo el planeta. A miles de kilómetros, en las montañas de Jamaica, los tambores comenzaron a sonar. El humo del incienso se alzaba entre las casas de madera. Los fieles del movimiento Rastafari alzaban sus manos al cielo y repetían su nombre: Jarrastafari. Para ellos, Selassie no había muerto. Había regresado al reino espiritual, para observar al mundo desde el trono eterno. Su rostro aparecía en murales, en medallones, en canciones que hablaban de redención y libertad. Y su palabra, pronunciada en Addis Abeba, se convirtió en un mantra global. Hasta que el color de la piel no signifique más que el color de los ojos. Bob Marley convirtió esa frase en himno. Sus canciones cruzaron fronteras, y el nombre de Selassie se volvió símbolo de esperanza, no solo para África, sino para todos los pueblos oprimidos. Mientras Etiopía ocultaba su memoria, el resto del mundo lo elevaba al cielo. Los jóvenes rastas decían que su espíritu vivía en cada fuego, en cada amanecer, en cada acto de resistencia. Con el tiempo, incluso su país comenzó a redescubrirlo. Su imagen volvió a los libros, sus discursos a las escuelas, y su tumba, olvidada durante décadas, se convirtió en lugar de peregrinación. Hoy, Haile Selassie sigue siendo muchas cosas. Para unos, un reformador adelantado a su tiempo; para otros, un profeta; y para millones, el Dios que caminó entre los hombres. Porque el león de Judá puede haber sido destronado, pero su rugido todavía retumba en los corazones. En cada canto Rastafari, en cada bandera verde, amarilla y roja, su espíritu vive. Y desde las alturas del tiempo, parece decir: África no fue vencida. Solo está despertando. El tiempo pasó, pero el nombre de Haile Selassie no se apagó. Su cuerpo desapareció entre la tierra de Etiopía, pero su voz aún viaja en el viento. Hoy, su historia no pertenece a un solo país. Pertenece a un continente. A una generación entera que aprendió que el poder no siempre se hereda, que la fe puede ser más fuerte que los ejércitos, y que incluso los imperios pueden levantarse desde las cenizas. En Etiopía, los niños aprenden su nombre como el de un padre antiguo. En Jamaica, los rastafaris aún pronuncian su título como una oración: Jarrastafari. Y en África, los líderes que una vez fueron sus discípulos citan sus palabras como profecías que el tiempo todavía intenta cumplir. La unidad de África no es un sueño, es un deber. Haile Selassie lo dijo cuando el continente recién despertaba de la colonización. Soñó con una África que hablara con una sola voz, una África orgullosa de sí misma, una África libre. Muchos no lo entendieron en su tiempo. Pero hoy, en cada país que busca justicia, en cada pueblo que resiste, su eco vuelve a escucharse. Su rostro, estampado en murales, ya no representa la corona ni el poder, sino la resistencia de la dignidad. El hombre que fue emperador, el Dios que caminó entre los hombres, se convirtió en el símbolo eterno de que África también puede tener sus propios mitos. Los tambores aún suenan en su nombre. Las banderas ondean con sus colores. Y las voces que antes lo llamaban traidor, ahora lo llaman leyenda. Haile Selassie trascendió la historia. Ya no pertenece a las fechas ni a los libros, sino al alma colectiva de un continente que aprendió de él a creer en sí mismo. Cuando el viento sopla sobre las colinas de Addis Abeba, los viejos dicen que a veces se escucha un rugido. Y no es el viento. Es el eco del león de Judá, recordándole al mundo que la verdadera fuerza de un pueblo no está en sus reyes, sino en su espíritu. Así termina la historia del emperador que se convirtió en un dios. Pero su rugido aún no ha callado.